Son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a dedicar este espacio de entrevista a la entrada en vigencia del nuevo reglamento sobre espacios de lactancia en centros de trabajo. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las nuevas disposiciones? Todo eso y más lo vamos a abordar con la abogada de BDS Asesores, Adriana Quesada, quien nos acompaña vía virtual. Doña Adriana, bienvenida a Noticias Colombia. Acá les saludamos a Alfonso Hernández y Jenny Sánchez. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted más bien por estar aquí en Colombia. Doña Adriana, la entrada en vigencia de este nuevo reglamento fue el pasado 2 de julio. Cuando hablamos del reglamento de condiciones para espacios de lactancia materna en los centros de trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Este reglamento viene a completar una labor que nos había quedado pendiente. En el 2022, el artículo 100 del Código de Trabajo, que regula este tema de las salas de lactancia, había quedado como pendiente de completar esos requisitos o esas formalidades que se necesitan en estos espacios. Este reglamento que se promulga, como usted bien lo dice, el pasado 2 de julio, viene a llenarnos estos vacíos y contiene normativa que es muy importante que todos los patronos tengan conocimiento y lo puedan implementar. ¿A qué se refiere? Bueno, habla de 3 posibles espacios que podemos habilitar en los centros de trabajo de acuerdo con las condiciones físicas que tenga ese inmueble. Entonces, establece la posibilidad de crear salas de lactancia, cabinas de lactancia o zonas de lactancia, cada una con requisitos diferentes, pero buscando poder brindarle a todas las madres que están en este periodo espacios privados, cómodos y exclusivos para brindar la lactancia materna. Doña Adriana, acá se dice claramente que esto tiene que ser un espacio seguro, higiénico y privado y que debe de estar, digamos, establecido cuando toda empresa o institución cuente con al menos una colaboradora en periodo de lactancia. Me llama la atención el hecho de que se diga que tiene que haber una colaboradora en periodo de lactancia porque partimos del hecho de que no sería una condición, un requisito para un establecimiento, para una oficina, el tener ese espacio establecido, digamos, con anticipación a que se dé la posibilidad de que esa colaboradora o ese colaborador tenga esa condición, digamos, obviamente que esté en periodo de lactancia respectivamente. Sí, correcto. Esa interpretación pues es la misma que estamos haciendo nosotros y también nos llamó la atención ver que está dirigida a eso. Efectivamente, el reglamento señala que es para todo centro de trabajo que tenga al menos una madre en lactancia materna. Entonces, pareciera interpretarse lo mismo. Sí es importante que todos los patronos tengan en cuenta que el mismo reglamento establece el requisito de contar con un visto bueno por parte del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo que habilite o que certifique que estos espacios reúnen los requisitos. Entonces, sí es un trámite que se va a tener que hacer con anticipación, aunque el reglamento establece plazos para el Consejo de Salud Ocupacional para llevar a cabo esta aprobación. Sabemos que pueden haber atrasos o pueden haber situaciones que compliquen estas aprobaciones y el espacio de lactancia no podría entrar en funcionamiento sin contar con este visto bueno. Entonces, sí es importante que de manera previsoria tal vez los patronos vayan implementando estos espacios y vayan buscando cuál de las 3 opciones que nos da el reglamento se adapta más a sus necesidades. Estamos conversando con la abogada experta de BDS Asesores, Adriana Quesada, sobre el nuevo reglamento para espacios de lactancia en centros de trabajo. Doña Adriana, por acá también, por lo que entendemos, debe habilitarse uno de 3 tipos de espacios, sean salas de lactancia, cabina de lactancia o zona de lactancia. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y qué requisitos específicamente debe cumplir la empresa para estos espacios? Bueno, la diferencia entre los 3 es tal vez la adaptabilidad que tenga el centro de trabajo. Cuando hablamos de sala de lactancia, es el espacio tal vez más común, el que hemos estado acostumbrados a manejar antes de este reglamento, que es un aposento que ya está estructuralmente concebido dentro del inmueble y que tiene todas las condiciones necesarias para brindar la lactancia materna. Por condiciones me refiero a que cuenta con una refrigeradora exclusiva para el almacenamiento de leche materna, tiene un espacio de al menos 2 metros cuadrados, cuenta con una repisa, cuenta con una silla ergonómica, con descansabrazos en ángulo de 90 grados, cuenta con condiciones de iluminación, de limpieza,
pisos antideslizantes, por ejemplo. El reglamento habla también de accesibilidad. Cuando hablamos de las cabinas pueden ser móviles o fijas, dice el mismo reglamento. Entonces estamos hablando de una estructura que tal vez no es tan estable, no es una, voy a decir, oficina o un aposento que ya exista dentro del inmueble, sino que lo está creando el patrono para suplir esta obligación que le da el reglamento. Y como es una cabina, no va a tener, por ejemplo, tal vez la refrigeradora adentro. Entonces el reglamento lo que dice es, tiene que haber cerca una refrigeradora que también sea exclusiva para el almacenamiento de la leche materna. Es importante que en esta refrigeradora, por ejemplo, no se almacenen otros alimentos o otros productos de otras personas, y le da también la obligación a las madres de rotular adecuadamente su leche para que no se confunda con la de otras madres en lactancia. Y cuando habla de las zonas de lactancia, está hablando de espacios comunes que incluso habilita puedan compartir diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los moles o centros comerciales, en donde el centro comercial puede crear una zona de lactancia que puede ser empleada por las diferentes madres en lactancia de diferentes centros de trabajo. Y entonces, en este caso, también se van a tener que cumplir estos requisitos que hablábamos de exclusividad, de privacidad, que cuente con iluminación, que cuente con sillas adecuadas, y también el tema de la refrigeradora exclusiva para lactancia materna. Entonces, la diferencia es, a grandes rasgos, qué posibilidades inmobiliarias tengo yo como patrono para habilitar uno de estos tres espacios. Doña Adriana, algo que creo que es aquí importante de cara incluso a las empresas es ustedes como asesores, ¿qué les dirían a las empresas? Es decir, en el sentido estricto de prevea ya tener un espacio definido para la apertura de este tipo de lugares, identifique dónde podría ubicarlos, ábralos de forma permanente, es decir, que exista el espacio aun y cuando, por ejemplo, la refrigeradora no permanezca conectada todo el tiempo porque no hay una colaboradora en periodo de lactancia, etcétera, etcétera, o en el momento en el que identifiquen que efectivamente una colaboradora está en estado de gestación y eventualmente regresará y estará en periodo de lactancia, va a requerir ese espacio, ahora sí, corre y muévase a hacer las adaptaciones respectivas al centro de trabajo para poder cumplir con esta determinación legal. Yo pensaría que tal vez lo más recomendable es ir analizando cómo está el espacio de mi empresa, porque si bien es cierto, hablamos o lo vemos desde el punto de vista de, bueno, si a mí una colaboradora me informa que está en estado de embarazo, yo puedo prever que eventualmente va a estar en licencia de maternidad. También puede ser que yo contrate a una persona que ya se encuentre en licencia de maternidad, entonces no voy a tener ese margen de tiempo para poder ajustar mis requisitos o las condiciones del centro de trabajo. Entonces, sí es bueno hacer esta previsión de manera anticipada, por lo menos como usted bien señala, planificar dónde podría yo ubicar este espacio, ver los requisitos de estas tres opciones que me da el reglamento nuevo para ver cuál se adapta más a las condiciones de mi centro de trabajo, ir revisando los requisitos, cuál es el trámite que yo tendría que hacer eventualmente ante el Consejo de Salud Ocupacional para que tampoco esto me tome por sorpresa. Porque, por ejemplo, yo puedo tener planificado el espacio que voy a emplear y como usted bien señala, el tema de la refrigeradora, que tal vez no la voy a usar de manera inmediata, lo puedo resolver más rápido. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que este trámite, como les decía, ante el Consejo de Salud Ocupacional se puede demorar y que es necesario para contar con él enviar al Ministerio de Trabajo fotografías del espacio cumpliendo todos los requisitos. Entonces, es como un balance de no me voy a esperar hasta el final del plazo que me concedió el reglamento, pero tal vez tampoco, si ahorita no tengo una madre en lactancia materna, no es una necesidad prioritaria y con la que tenga que correr. 6 de la mañana, 39 minutos. Doña Adriana, por acá ya nos llegan varias consultas de personas que están muy interesadas, tal vez porque tienen a cargo personas en periodo de lactancia o porque se están preparando también. Y sería bueno tal vez repasar a quiénes aplica este reglamento, quiénes son los que deben estar muy atentos a estos cambios para empezar a aplicarlos. Bueno, este reglamento está específicamente dirigido a todos los patronos públicos o privados que tengan al menos una madre en periodo de lactancia. Entonces, aplica básicamente a todos los establecimientos que tengan trabajadoras a su cargo. Doña Adriana, ahora también hay que hacer también esto, lamentablemente, lógico en el sentido estricto de cómo estas disposiciones en cierta manera no van a ofrecer un espacio de
a ver, restricción del acceso a los trabajos para las mujeres. Sabemos que el desempleo históricamente está asociado más que todo a las mujeres y este podría considerarse eventualmente como un elemento más a considerar para no emplear a mujeres como parte de la planilla de una empresa. ¿Cómo eventualmente analizan ustedes esto desde la perspectiva también legal laboral? Bueno, lamentablemente sí existe una brecha hablando del trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres. Esta brecha se ha ido cerrando poco a poco. Existen en el país convenios internacionales, incluso ratificados por la OIT, que buscan disminuir este tipo de problemas. Aquí el mensaje es tener claro que el Código de Trabajo es clarísimo al establecer que a todas las personas se les debe contratar en igualdad de condiciones. Precisamente este tipo de regulaciones lo que buscan es disminuir este tipo de distinciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el reglamento tiene una norma que es muy importante, que expresamente prohíbe el establecimiento de estos espacios de lactancia en baños o bodegas, que podía ser una práctica que tal vez se implementaba en el pasado y que se busca prohibir y fomentar espacios seguros para la lactancia materna. También la Sala Constitucional, la Sala Segunda, han sido reincidentes en establecer jurisprudencia en el sentido de que aquí lo que estamos hablando es del interés primordial del niño y que es quien más se beneficia del tema de la lactancia materna. Entonces, lejos de verlo como un problema, yo más bien pienso que es una regulación que tiende a dirigirse a proteger este tipo de derechos porque incluso nos establece sanciones a nivel del Ministerio de Trabajo y a nivel del Ministerio de Salud en caso de incumplimiento. Entonces, yo pensaría que no debería de verse como una carga, sino más bien como la oportunidad de brindar espacios en condiciones de igualdad también para las mujeres trabajadoras. Y doña Adriana, por acá nos consultan también qué pasa, por ejemplo, en el caso de empleadas domésticas, si las personas que les contratan también tienen que habilitar esos espacios. Esa es una muy buena pregunta. Y en tesis de principio, sí, el reglamento no hace ninguna distinción. Entonces es importante que incluso dentro de una casa de habitación, y aquí es donde creo yo que entra a valer la posibilidad de tener espacios diferentes, viene a suplir ese vacío que existe en este momento, bueno, que existía con el Código de Trabajo. Entonces, sí, incluso una servidora doméstica tendría derecho a contar con un espacio donde pueda tener acceso a esta lactancia materna en los términos que establece el reglamento. Doña Adriana, ahí mismo nos preguntan, por ejemplo, si la familia tendría que tener una refrigeradora adicional en la casa, digamos, para este caso de la empleada doméstica. Y no quiero terminar sin que usted nos regale más nominalmente a qué se expondrían las empresas en cuanto a sanciones económicas, ¿verdad? Porque se habla de 1 y 23 salarios base, pero mejor le ponemos números fácticos a eso para saber exactamente de qué estamos hablando también. De acuerdo. Respecto de la refrigeradora, sí. El reglamento establece que tiene que ser una refrigeradora exclusiva para el almacenamiento de la leche materna. Acá tal vez no tenemos que pensar en función de que voy a tener que comprar toda una refrigeradora nueva, pensando en una refri grande como la que puede existir en una casa, puede ser una refrigeradora pequeña, pero sí es necesario que la leche materna esté almacenada en un lugar aparte y únicamente con leche materna. No podría mezclarse en la refrigeradora alimentos o bebidas u otros artículos que hayan dentro de la casa de habitación. Y respecto de las sanciones, sí, el reglamento habla de 1 a 23 salarios, que son las multas que puede establecer el Ministerio de Trabajo a través del proceso judicial de infracción a las leyes de trabajo. Estamos hablando de que el salario base son 460.000 colones, entonces un salario serían 460.000. Cuando estamos hablando de 23, ya estamos hablando de una multa que es, voy a decir, millonaria. Y en términos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud puede incluso cerrar el establecimiento comercial que incumpla estos requisitos y estas especificaciones que tiene el reglamento. Entonces sí estamos hablando de sanciones que son bastante serias. Doña Adriana, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Colombia y brindarnos las explicaciones para que todos aquellos que cuenten con una mujer en periodo de lactancia puedan atender estas obligaciones que ahora dispone el reglamento.
Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a las órdenes. Gracias a Adriana Quesada, abogada de BDS Asesores, hablando acerca de la entrada en vigencia el pasado 2 de julio del nuevo reglamento sobre espacios de lactancia en centros de trabajo. Tendremos más detalles sobre esta información en columbia.co.cr y en la segunda edición para que ustedes puedan repasar.